momento íntimo con el Señor. Si puedes estar ahí, dile: Señor, me presento delante de ti. Señor, presento mi vida, presento este corazón para que me hables, mis oídos, todos mis sentidos, para que la palabra corra, para que la palabra sea de una manera impactando cada corazón, cada vida, Señor. Yo sé que tú vas a ir en esta palabra, vas a viajar fronteras, vas a viajar, Señor, por muchos lugares distintos, porque alguien necesitaba oír esta palabra en este día y tú vas a impresionar corazones a una transformación, a un levantamiento, así como es el rema de esta palabra. Levántate, resplandece, y yo sé que la gloria de Dios va a resplandecer de una manera poderosa. Así que quiero que abras tu corazón, tu entendimiento, que le digas: Señor, estoy aquí, háblame, edifica mi vida, trae esa Espíritu Santo de una manera que impacte el entendimiento y el discernimiento de mi espíritu. Así que te quiero llevar en el libro de Josué, en el capítulo 3, en el verso 9, hay una palabra de Dios poderosa y dice: proclamad esto entre las naciones. Así que no le estoy hablando a una persona específica, no le estoy hablando solo a la gente que está en México, no le estoy hablando solamente a la gente que está en Sinaloa, le estoy hablando que esta palabra corra por todas las naciones. Y dice la palabra de Dios: proclamad entre las naciones, despertar, levantar a los valientes. Si hay un valiente que está ahí detrás de esa pantalla, dele una reacción, diga: amén, aquí estoy. Me he presentado delante del Señor con esa intención de despertar un espíritu de valentía en mí. Dice: despertar a los valientes, acérquense, vengan los valientes, acérquense, vengan toda la gente de guerra. Y esta noche es una noche de convocación del Espíritu Santo a la vida de alguien que está escuchando esta palabra. Y dice: forjen espadas de los asadones, lanzas de las hoces, y diga el débil: fuerte soy. Oh, yo sé que esta palabra va a traer fortaleza en la vida de alguien que está pasando un momento difícil. La palabra de Dios le va a traer fuerza en medio de esa debilidad. Y lo dice: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, congréguense y haz venir aquí, oh Jehová, a tus fuertes. Oh, esos fuertes que a lo mejor están pasando por un momento de debilidad, pero en donde quiera que estés, el Espíritu Santo va a desatar una palabra de fuerza en tu vida. Y dice: levántense, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré, dice el Señor, para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está madura. Oh, yo sé que esta palabra va a despertar el corazón de alguien. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosen las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Quiero que te quedes con esta palabra esta noche. El valle de la decisión. El Señor está llamando a alguien que está ahí queriendo tomar una decisión esta noche. Oh, por mucho tiempo ha deseado que el Señor le use, que haga algo en su vida, pero ha estado en esa meditación. Lo hago, no sé cómo lo voy a hacer, pero esta noche el Señor va a despertar a alguien que está en el valle de la decisión, con una unción de levantamiento, con una unción de guerra en el nombre de Jesucristo. Fíjate lo que es cuando la palabra de Dios habla de un levantamiento, esta palabra, o un despertamiento, lleva implícito siempre tres cosas. Lleva implícita la guerra. Pero nosotros no vivimos la guerra como la vive toda la gente. Oh, yo ahora voy a irme a las protestas y yo ahora me voy a ir acá y le voy a hacer guerra al gobierno. Nosotros no vivimos esa guerra, pues nosotros sabemos que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Así que nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Nosotros nos vamos a levantar espiritualmente. Vamos a subir un escalafón en la gloria de Dios para que nuestra batalla sea peleada en los cielos, no aquí.
Entonces, cuando habla de un levantamiento, él habla de guerra, habla de elementos de cosecha también. Fíjate que cuando el Señor mezcla la guerra, siempre habla de una pelea por las almas, de una pelea que alguien está peleando hacia la eternidad. Yo sé que hay madres peleando por la vida de sus hijos, hay madres peleando por esposas, por los esposos, esposos que están orando por la vida de su esposa, están orando por sus mujeres que están orando por la familia, por sus padres que no se han podido convertir. Oh, pero el Señor quiere hablar esta noche de que tiene que haber un levantamiento espiritual. Y siempre que habla de guerra, habla de cosecha. Entonces, si tú te levantas en esta guerra, en este despertamiento, oh, va a venir una cosecha poderosa. Siempre habla de la hoz, siempre habla de que nosotros le hagamos lanzas de las hoces. Siempre habla de eso que recoge, que corta, que cosecha más rápido. Esto quiere decir que va a haber una aceleración de la gloria de Dios en la vida de los que están oyendo la palabra. Entonces habla de elementos de la cosecha, de la mies que ya está madura, de ese fruto que está listo para ir a recogerlo, para que sea disfrutado en la presencia de Dios. Y también habla de elementos de juicio, dice, porque yo voy a subir, dice el Señor, a hacer juicio a las naciones. Entonces tenemos que cosechar, porque el día grande del Señor viene pronto. Pero dice el Señor, hay mucha gente que está ahí, está en el valle de la decisión. Esto es tremendo, porque aún uno lo puede ver hasta en el mismo pueblo de Dios. Gente que todavía no decide en qué la va a usar Dios. Gente que todavía no decide cuál es su llamado. Gente que todavía no se ha decidido si lo va a hacer ahora o lo va a hacer más adelante. Entonces hay un pueblo, dice el Señor, pueblos, muchos pueblos en el valle de la decisión. Quiero entender que por medio de esta palabra me está viendo gente de muchos países, me está viendo gente, pueblos diferentes, que en algún momento ahí hay mujeres deseosas de que el Señor las use, que dicen, oh, yo quisiera ser usada por Dios, yo quisiera que el Señor me diera un don, oh, yo quisiera, gente que está ahí en esa, que no ha podido decir, yo quiero, pero no sé cómo hacerlo, en esa decisión de ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces el Señor siempre que habla de un levantamiento, el Señor siempre habla de una decisión determinante. Quiero que afines tu oído a la palabra de Dios esta noche. Entonces el nacimiento de la iglesia fue en medio de una revolución espiritual. Mira, vete al capítulo 2 en el libro de Hechos, dice, y estaban allí, estaban juntos, estaban orando todos los días estaban orando, intercediendo, clamando al Señor, y el espíritu de ellos se iba elevando cada día, y entonces se abrió el cielo, y bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas repartidas sobre cada uno de ellos, y en medio de esta revolución espiritual, se desató un avivamiento en el nacimiento de la iglesia, que las tinieblas, el reino de las tinieblas, literalmente tembló y se cimbró ante el nacimiento de la iglesia de Jesucristo y de la iglesia del nombre de Jesucristo, porque empezó a predicar y esta iglesia empezó a hablar del bautismo, del arrepentimiento, del perdón de pecados. Los enfermos serán sanados, los cautivos serán liberados, las enfermedades, aún con la sombra de los apóstoles, eran echadas fuera de la vida de la gente. O sea, había un levantamiento, un despertamiento en la iglesia, había un efecto en el pueblo de Dios poderoso de querer ir y predicar la palabra. Se desató una pasión en las mujeres, en los hombres, en todos los que oían la palabra de Dios. Se desató una pasión incontrolable por la presencia de Dios. Dice que el efecto de ellos, dice, es que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O había una pasión poderosa. Dice la Biblia, lo hacían con denuedo, y cuando los maltrataban y cuando los perseguían, dice, lo tenían por sumo gozo, porque decían, wow, el mundo está temblando, el infierno está temblando a tal grado que el enemigo quiere venir a pelearme, me quiere venir a intimidar, porque yo estoy impactando. Entonces el pueblo de Dios nace en medio de una sacudida espiritual tremenda.
El pueblo de Dios nace, la iglesia de Jesús nace en medio de un levantamiento, porque había habido un tiempo muy fuerte en el pueblo de Dios. Se le llamó los 400 años de silencios. Entre Malaquías y la venida de Cristo en Mateo pasaron más de 400 años en donde Dios no le había hablado a su pueblo. Dios estaba callado con el pueblo. Era un tiempo de oscuridad en el pueblo. Era un tiempo en el que no se oía la palabra de Dios. Y la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo que había sido llamado, que había sido sacado desde Abraham, los lomos de Abraham, estaban dormidos. Ya no se trataba de Dios. Ya no se trataba de pelear por la gente. Ahora se trataba de entre ellos buscar un puesto, buscar un lugar, ser alguien, llegar al sacerdocio, ser reconocido. Entonces había un adormecimiento en la iglesia. El pueblo de Dios ya no veía milagros, ya no veía maravillas, ya no había profetas que se levantaran a decir así dice el Señor. Entonces, en ese tiempo de ese adormecimiento se estremece el mundo con la nacida de Jesucristo, el nacimiento poderoso de ese rey. Y entonces cuando el Señor ya empodera a la iglesia, se abren otra vez los cielos y baja el poder del Espíritu Santo. Y entonces nacen los apóstoles haciendo milagros, haciendo maravillas, convirtiendo por miles a la gente. Entonces esto es lo que estaba pasando. La iglesia había ido a una elevación espiritual, a esa llenura del Espíritu Santo, que en el tiempo de ellos, decir, estaban poseídos por el Espíritu Santo, literalmente se sentía que Dios se había metido al cuerpo de ellos. Eso era el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor había puesto este efecto en ellos, enseñaban, predicaban, y no solo, dijo Pablo, hemos hecho con palabras, sino con demostración de poder y del Espíritu. Oh, no eran gente que andaban ahí, hermano, pues vamos a orar por usted, a ver si el Señor quiere, hoy a ver si pasa. No, era una iglesia poderosa que decía, el Señor va a sanar, traigan a los enfermos porque Dios los va a sanar. Es más, ni siquiera hacían anuncio. La gente ponía a los enfermos para que mientras ellos caminaban, la sombra de ellos los tocara y eran levantados poderosamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia nació en una revolución espiritual. Si tú me estás oyendo, ahí pon conmigo, una revolución espiritual, un levantamiento. Era una guerra en los aires que se estaba peleando con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Oh, no era una situación de que, oh, los hermanos van a cantar, los hermanos. No, literalmente en medio del cántico empezaban a cantar y decían, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven. Y el Espíritu Santo venía donde ellos estaban y se sacudían los cimientos de ese lugar, se sacudían las cárceles, las cadenas que le ponían a los apóstoles se rompían y estallaban ante el poder de la presencia de Dios. Pero pasa un tiempo y la iglesia se vuelve a dormir. Pasa un tiempo en el que ya no hay ese levantamiento. Al parecer la iglesia de este tiempo como que también empezó a vivir un adormecimiento en el que pocos buscan ver la gloria de Dios en una magnitud así de poderosa, en el que pocos están preocupados cuánta gente va a venir a los pies de Dios, en el que pocos están preocupados quién va a entrar al cielo a causa de mí, cuánta gente voy a impactar por el poder del Espíritu Santo que fue vertido en mi vida. Entonces viene ese adormecimiento a la iglesia por este tiempo en el que ya no vemos tantos milagros. Llevan un paralítico a la iglesia y se regresa paralítico a su casa. Llevan a una persona enferma a la iglesia y se regresa enferma a su casa. Va una persona enferma de su interior y cuando regresa a su casa se regresa igual. Entonces era una impresión del Espíritu Santo en aquel tiempo, pero pareciera como que nosotros, la iglesia, de cierto modo también nos fuimos yendo. Ahora hay iglesias que predican en contra del Espíritu Santo. Oh, eso de que estén ahí, ya eso ya no está bien, ya no se ve nice en la iglesia. Oye, ya eso ya dicen aquí en Colombia, eso ya no está guay, eso ya no está cool, eso ya no está nada bien, porque ahora nos vemos mal.
Ahora se está peleando la iglesia entre si se debe o no manifestar el Espíritu Santo. Entonces viene ese adormecimiento a la vida de la iglesia. Y el Señor viene de nuevo y vuelve a hacer este llamamiento que hizo ese día y dijo: despierte la gente de guerra, o levántese los valientes del Señor. Y dice: iglesia, necesitas pegarte una sacudida y reconocer que tienes que volverte a levantar. Necesitas reconocer que tiene que venir otra vez el Espíritu Santo, que entre a las iglesias, que la gente sea sanada, que la gente sea liberada, que los cautivos no vuelvan a estar cautivos de su corazón, de su interior, que haya un avivamiento en la iglesia del Señor. Entonces el Señor vuelve y dice: despiértense, porque hay un adormecimiento en la iglesia. Oh, pareciera como que estamos viendo, y será bueno que nos pongamos esto, o será bueno que nos quitemos aquello, y estamos peleándonos por la cuchara y el tenedor, y entonces se ha perdido esa gloria en la que nació la iglesia. Y el Señor tiene que venir otra vez, y dice el Señor: levántate, levántate tú que duermes. Oh, pero en esta palabra me gusta porque dice el Señor: proclamen esto, despierten, levanten a los valientes. ¿Sabes una cosa? Si hay valientes en la iglesia, oh, a mí me encanta la valentía de las mujeres en la iglesia. Si habemos misioneros en el mundo, es porque hubo hermanas valientes en la iglesia que dijeron: vamos a vender, vamos a hacer y vamos a enviar hombres a otros países, porque el evangelio, el poder del nombre de Jesucristo va a ir hasta otro lugar. Oh, hay una valentía de la gente que ha decidido decir: yo no me puedo quedar quieto, yo no puedo estar así. Oh, la gloria de Dios se tiene que manifestar sobre la iglesia. La gloria de Dios tiene que caer como cayó en el Pentecostés, y no una vez. Nosotros no podemos tener pentecosteses ocasionales. Nosotros tenemos que vivir en un Pentecostés, ese que te lleva a todos los días, en el templo y por las casas. Ese Pentecostés en el que nació la iglesia, en esa revolución que sabían que estaban combatiendo un sistema religioso que ya no estaba funcionando. Oh, eso que el Señor voltea y los ve y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Oh, por fuera se ven bien, parecen hermanas, tienen el velo, se ven bien tapadas. Oh, pero por dentro no hay nada de eso, no hay gloria, no hay poder, no hay unción de Dios. Entonces el Señor tiene que venir de nuevo este tiempo. Y yo creo que este es el tiempo. Por eso el Señor está sacudiendo a la iglesia. Porque cuando tú sacudes un árbol, la iglesia e Israel son representados con una higuera. Y cuando tú sacudes un árbol, te tengo una noticia: solamente se caen las hojas secas. Oh, en este tiempo de la pandemia, todo el mundo ha sacado lo que traía en su corazón. En este tiempo, ahora sí la gente ya, oh no, ya no queremos regresar porque nos da miedo. Oh, pero si le abren las tiendas, salen corriendo. Oh, no, es que ahora ya no pasa esto. Hermana, déjame decirte una cosa: Dios sí está despertando gente. Yo sé. Y he visto en mis sueños mujeres que lloran en sus habitaciones y que le dicen al Señor: Señor, yo necesito ser usada por ti. Necesito una unción que me lleve más allá. No estoy conforme con lo que estoy viviendo. Hermana, quiero hablarte a esas mujeres que incluso han estado ahí diciéndole al Señor: Señor, ¿será que me puedes usar? ¿Será que me amas? ¿Será que me puedes usar como usas a esta hermana, como usas a aquella hermana? Pero déjame decirte una cosa: el Señor se ha oído tu corazón, ha oído tu oración y te dice: yo te voy a levantar, yo te voy a usar. Porque al Señor no le interesa, oh, si es en un lado, es en otro, en una cosa, en otra. Pero va a haber un levantamiento en estos días, pero un levantamiento de gente sincera. Quiero decirte que la gente que no era sincera en estos días no ha hecho nada por Dios. Pero la gente que era sincera ha buscado la manera de llevar la gloria de Dios a otros. Ha buscado la manera, porque en su corazón hay un fuego que arde. Oh, iglesia, necesitamos vivir como la iglesia de Jesús. Y ya no podemos estar en 400 años más de silencio. La iglesia necesita ver un despertamiento que nos vuelva a ese todos los días. Ya no en ese de algunos días. Oh, yo sé que la presencia de Dios está tremenda. Sé que un fuego se está levantando en el corazón de alguien.
Yo sé que el Señor está hablando y se va a sentir como una brasa que arde dentro de su vida. Yo sé que aunque estés en tu casa, estás empezando a sentir como tu lengua empieza a sentir un fuego, empieza a sentir un moverse y estás allí pensando, ay, mi familia está aquí, o a lo mejor por ahí andan mis hijos. No te detengas. Hay una unción de Dios que va a fluir en este momento para mujeres que están allí de diferentes países y van a sentir en este momento ahí en donde están ese fuego. Y el día de mañana, no otro día, el día de mañana vas a ver lo que el Señor va a hacer contigo. Es tan importante esto. El Señor habla de una manera a la iglesia y dice, iglesia, necesitas revolucionarte. Necesitas, porque cuando se genera una revolución es porque alguien no está contento con el sistema que hay, porque algo del sistema actual no está funcionando. Y yo invoco a esas mujeres que han decidido que van a hacer la guerra, que se van a meter en la oración, que se van a meter en el ayuno y que las puertas del infierno se van a conmover ante la oración de mujeres ungidas, ante la oración de gente que no se va a quebrantar ante una enfermedad, que no se va a quebrantar ante un problema, ante una necesidad, porque hay un fuego más grande en sus entrañas. Oh, yo sé que el Señor está dando una revolución. ¿Sabes una cosa? Para una revolución se ocupa que alguien haga drásticos cambios. Oh, se ocupa algo violento. Se ocupa romper una estructura. Y entonces se levanta alguien con violencia. Ahí es donde estás y yo me levanto en violencia en el nombre de Jesús, en violencia espiritual. No voy a hacer esas oraciones más en las que me quedo dormida, en las que me desconecto de Dios en lo que estaba orando y ay, Señor, ¿qué te estaba diciendo? No, unas oraciones sentidas. Oh, esas oraciones que cuando estás en tu habitación, el Espíritu Santo empieza a orar por ti, te empieza a traer revelación, te empieza a traer unción y empiezas a sentir, te empieza a hablar lo que tienes que hablar y te empieza a decir, así dice el Señor, vas a hacer esto, vas a desatar yugos, vas a ir a hablar de Dios, porque sabes una cosa, me impresiona la gente ungida que no le puede hablar a alguien de Dios, me impresiona la gente ungida que solamente es ungida para hablar en un lugar. No, la gente ungida va y se enfrenta al enemigo palmo a palmo y le arranca las almas de las puertas del infierno, porque eso es la unción verdadera. La unción no es para que la gente piense que yo estoy bien, la unción no es para que la gente diga, oh wow, la hermana Marta. No, la unción no es para eso, eso es orgullo santo. La unción es para ir y sacar del mismo infierno las almas. Esa es la unción de Dios. Oh, yo no sé, pero el Señor está llamando a la iglesia a que vuelva a tener una predicación estremecedora, en donde la gente desea oír, que la gente dice el Señor que en este tiempo va a desatar comezón de oír la palabra de Dios. Quiero invitar, hermana, a que hagan espadas de los asadores. Oh, la espada es la palabra de Dios. Aliméntate y cuando menos pienses esa palabra que estás leyendo va a venir con una revelación que antes no la habías tenido. Oh, te va a abrir los ojos a lo espiritual y vas a decir, wow, yo no había entendido esta palabra, pero ahora esta palabra me revela algo. La vas a soltar sobre alguien y Dios va a hacer la obra. Te vas a impactar de lo que Dios va a hacer contigo. Vas a decir, no creía esto. Oh, yo pensé que yo no lo podía hacer. Pero en ese momento el Señor dice, hagan espadas de los asadones. De lo que era muy pasivo, de lo que era para poquito, dice el Señor, afílenlo, hagan espadas, saquen la palabra de Dios. Y esa palabra va a atravesar hasta lo más duro. Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Está viva. Mujeres, hablen la palabra. Si lo pueden hacer por las redes, si tienes una amiga, cuando vayas al súper, bendice al que está en la caja, al que te hable, suelta la palabra y el Señor va a obrar a través de ti. Algo va a suceder. Oh, entonces dice el Señor, y hagan lanzas. Sí, hagan lanzas de las hoces. Porque la hoz puede arrancar nomás uno, pero la lanza puede atravesar a distancias largas.
Oh, gente que está aquí en este momento oyendo y tu familia está en otro país, esa lanza irá hasta allá con el fuego del Espíritu Santo y atravesará distancias en los reinos espirituales y vas a obtener batallas que antes no habías podido ganar. Oh, yo sé que el Señor le está hablando a alguien esta noche. Oh, el Espíritu Santo, yo lo puedo sentir. Aquí no está haciendo calor, pero hay un fuego que me está recorriendo desde adentro. El Señor está hablando un despertamiento a la iglesia. No podemos seguir como estábamos hasta ahora. Tiene que despertarse. Uno va y le dice a la gente, hermano, usted puede hablar la palabra. Y dice, es que yo no sé. Yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar, pero ahora dice el Señor, levántate en un espíritu de valentía y diga al débil, fuerte soy. Esa palabra que lances va a ir con fuerza, va a ir con poder y va a atravesar hasta el infierno. ¿Sabes por qué? Porque ya es tiempo de Dios. Dice el Señor, levántense. Y esa gente que había sentido que no había podido lograr algo, esas hermanas, quiero hablarle a las hermanas que por años Satanás te había hecho sentir que la batalla en tu casa estaba perdida, que tu familia ya no tenía solución. Oh, déjame decirte una cosa, este es el tiempo perfecto. Dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Va a venir una fuerza a tu vida, una entereza que no habías sentido desde que recibiste el Espíritu Santo. Y declara esa palabra sobre tu vida con poder. Y la recibo y la entrego con autoridad de Dios. Algo va a suceder, dice el Señor. Ahora, nuestra iglesia día con día necesita prepararse, una preparación espiritual, una guerra en el mundo de las tinieblas, en el que diga, me voy a preparar, voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, oh, me voy a despertar. Quiero hablarle a esa hermana que hace unos días no estaba orando, estaba llorando y dijiste, no puedo más, yo ya se los voy a entregar a Dios. Se los voy a entregar a Dios y que Dios haga lo que quiera. No se los estás entregando a Dios, hermana. Vuelve a recoger esa carga. Afila la espada. Porque ahora es tiempo, dice la palabra de Dios, en que ya el fruto está maduro. Y a lo mejor soltaste antes de tiempo eso. Levántalos a tus hijos en oración otra vez. Levanta tu casa en oración otra vez porque has de ver la gloria de Dios. Di fuerte soy. No vuelvas a decir no puedo más. No vuelvas a decir no sé qué hacer. No vuelvas a decir no veo resultado. Levántate y di fuerte soy. Y esa fuerza va a venir porque el Espíritu Santo es poder de Dios para salvación. Y también el Evangelio es poder y es sabiduría de Dios. Entonces di fuerte soy y levántate en esa unción de Dios. Todos queremos una unción, pero pocos la buscamos en donde está. La unción se pelea de rodillas. La unción se pelea en medio de la unción de la palabra. Ahí experimentando la palabra, el Señor te empieza a dar unción. Empiezas a leer la palabra y empiezas a discernir el mundo espiritual. Y esa unción empieza a venir. Oh, la empiezas a entender. Y cuando menos piensas, sueltas la palabra y la palabra hace un efecto poderoso. Oh, y empiezas a decir, oh, yo no había visto que esto pasara. Mi hijo que me había dicho que no más, de repente vuelve a la casa y dice, mamá, necesito ir contigo a la iglesia. Oh, empieza a ver ese esposo que decía, no, no quiero ir. Y de repente te dice, bueno, te voy a acompañar. Pero ¿sabes por qué? Porque va a venir una fortaleza de Dios que no habías tenido. Necesitamos que despierte la gente de guerra. Hermana que estás ahí, despierte gente de guerra, despiértese y diga al débil, fuerte soy. Oh, yo sé que había gente que había dado a familia, amigos por casos perdidos, pero nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Oh, iglesia que estás ahí, ha venido una unción de Dios que quiere despertar, dice la palabra de Dios. No digas que yo no sé, no digas que yo no puedo. El Señor dice, no digas yo no sé qué voy a decir. Dice el Señor, no te preocupes lo que vas a decir. Yo voy a poner palabras en tu boca. No, nada más abre la boca y yo te la voy a llenar. Te la voy a llenar con unción, te la voy a llenar con revelación, te la voy a llenar con el poder de lo alto. Pero necesitas decir,
fuerte soy en el poder del Espíritu Santo. Y entonces está cercano el día del Señor. Pero necesitamos entrar en una inconformidad espiritual. Yo te quiero hacer una pregunta. Si esta noche el Señor se viniera para arrebatar a su iglesia en medio de toda esta situación mundial, ¿estarías conforme con los de tu casa que se van a ir? Si en este tiempo el Señor decide arrebatar la iglesia, ¿vas a decir, wow, me voy con las manos llenas o me voy con las manos vacías? Necesita haber una inconformidad espiritual. Quiero hablar, y esto es solo para entendidos y para entendidas de Dios. Yo no sé si tú te das cuenta, pero las trompetas de Dios ya están sonando. Esto no es un juego. Enfermedades había habido todo el tiempo. Pandemias, la peste negra, la fiebre amarilla, todos los tipos de pandemias había habido. ¿Cuándo nos habían encerrado? ¿Cuándo habían dicho, pasa en 40 días? No, en otros 40, no, en otros 20, no, en otros 15. Iglesia, no sé si no estás entendiendo y discerniendo los tiempos. Pero las trompetas de Dios están sonando. Y alguien se tiene que despertar. Dios no dice que no hay pueblo. Lo que dice es que está dormido. Dice que despierten los valientes. Que se levante la gente de guerra. Porque ahí está. Porque hay un pueblo santo. Hay un pueblo redimido. Pero está dormido. Está pensando que mañana se va a preparar para que Dios lo use. Oh my God. Yo no sé si tú lo estás entendiendo. Este es el tiempo. Este es el momento. Y nosotros no podemos seguir tomando cursos de preparación para prepararnos. A ver cuándo me siento preparado para hacer la voluntad de Dios. El tiempo es ahora. Es más, el tiempo era ayer. Ya se nos fueron muchos sin haber conocido el poder de Dios. ¿Cuántos de tu familia se han ido una eternidad sin Dios? La iglesia necesita un levantamiento. La iglesia necesita romper esos orgullos. La gente necesita decidirse. Pero dice el Señor, despiértense, porque cercano está el día del Señor. No dice el Señor que está lejos. Está cerca el día del Señor. Y si el día del Señor fuera hoy, ¿qué pasaría con los que tú amas? ¿Qué pasaría con la gente que Dios ha puesto cerca de ti para que tú seas el canal de la unción y de la gloria de Dios? Yo no sé si tú te irías al cielo contenta o habría un hueco en tu corazón porque tú fuiste redimida, pero los tuyos no. Entonces se tiene que despertar, dice el Señor. Está cercano el día del Señor. Pero hay un problema en esa cercanía. Dice, hay muchos pueblos. Hay gente de todo el mundo en el valle de la decisión. Hay gente de tu casa, tú misma. Algunas hermanas que me están oyendo que tienen toda la vida en la iglesia, pero no en el servicio a Dios. Están decidiendo todavía a ver cuándo las va a usar Dios. Están en el valle de la decisión. Me decido, empiezo, no empiezo, lo hago hoy, lo hago mañana. Pero si el Señor está más cerca que nunca y tú todavía estás decidiendo ahí si perdonas o no perdonas, tú todavía estás tomando una decisión. El valle significa un lugar, una tierra baja, un terreno de nivel bajo. Y la iglesia ha estado viviendo en una unción baja. Dice más bajo que lo que le rodea. Entonces, esto no significa que esta es nuestra realidad. Eso significa que es una circunstancia. Pero esa no es nuestra realidad. Significa que nos va a costar levantarnos. Por eso Dios habla atronantemente y dice, despiértense, levántense. Y Dios da esa orden porque el valle representa circunstancias que tiran tu ánimo hacia abajo. Hay gente que se desanima de hacer la obra de Dios
por la actitud de otra gente. Cuando tú entres al cielo y el Señor te pregunte qué hiciste con los talentos, tú le vas a decir: oh Dios, fíjate que yo los enterré porque había una hermana bien mala onda en la iglesia. Y esa hermana, pues la verdad me amargaba la vida la hermanita. Entonces todo lo que tú me diste no era nada al lado de la hermanita que me amargaba. Entonces yo decidí dejar la unción, el poder de Dios para más adelante, porque yo no me había decidido a pasar por alto a esa persona que era incómoda en mi vida. Señor, mi esposo me hizo algo y yo no pude decidir perdonarlo. Yo seguí siendo fiel, pero no lo pude perdonar. Estaba en esa decisión que no pude. Y hay mujeres que están aquí. Es más, voy a repetir preguntas que muchas de ustedes hicieron esta semana. Fueron y las hicieron en una oración de llanto a la presencia de Dios. Respóndeme con un amén ahí en donde estás. Y le dijiste: Señor, ¿qué hago con mi familia? No sé qué hacer con mi familia. Otras están ahí diciendo: Señor, ¿qué hago con mi carácter? Todavía no puedo dejar de pelearme todos los días con mi esposo. Todavía no puedo dejar de gritarle todos los días a mis hijos. ¿Qué hago con mi carácter? Ayúdame. Y el Señor te dijo: quita de ti. No te dijo: yo te los voy a quitar. Quita de ti iras, contiendas, disensiones, amarguras, todo eso, quítalo tú. Entonces, alguna gente está ahí en el valle de la decisión. Algunos hombres, algunas mujeres que son de Dios, escogidos, están ahí pensando: ¿cómo salgo de este hoyo en el que me metí, en esta cuarentena, en la pornografía? Me metí en cosas que a Dios no le agradan. Ahora soy adicto a la televisión, al internet, a ver cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo salgo de esto, de este lío en el que me metí, de este valle, de este hoyo en el que caí? Y están allí, esperando a ver si lo hacen hoy o lo haces mañana. Estás en un valle de la decisión. Algunos de ustedes hasta han dudado de que Dios les oye, diciendo: Señor, ¿será que sí me oye? Sí te oye, y se molesta de que dudes de su santidad y de su fidelidad hacia ti. Porque algunas han estado preguntando: ¿cómo le creo a Dios? ¿Cómo, Señor? Dame fe, dame fe, dame fe. Pero están pidiendo fe creyendo que no va a llegar. Algunas chicas cristianas que decidieron fornicar con el novio en este tiempo están pensando: ¿qué hago con este bebé que está aquí? Estás en el valle de la decisión. Quiero darte una palabra, mujer, que estás batallando con eso. Si ya hiciste un mal, no hagas otro delante de Dios. No hagas otro delante del Señor. Algunos están ahí: ¿cómo cambio mi vida? ¿Cómo salgo de este conformismo? Porque ya llevo 30 años sin hacer nada para Dios. Están allí sabiendo que el Señor ya viene y viendo que las manos están vacías, sin fruto. Otras están allí pensando: ay, Señor, ¿cuál será el propósito con el que tú me llamaste? ¿Será que lo voy a descubrir, Señor? ¿Será que no lo voy a descubrir? Y algunas mujeres, y quiero hablarle a un gran porcentaje de las que me están oyendo y que no pueden salir de esa relación tóxica en la que se han metido, que no se han decidido totalmente servirle a Dios porque siguen pensando en un hombre que ni siquiera las honra, pero están en esa decisión. ¿Será que lo tengo que dejar para servirle al Señor? ¿Será que lo tengo que dejar? Quiero decirte: si tú no lo dejas a Él, Dios te va a dejar a ti, porque el Señor viene pronto. Necesitamos tomar decisiones que a veces sofocan nuestro corazón. Padres que no saben qué hacer porque está ahí el hijo en la casa, está ahí consumiendo, dice: no sé qué hacer con él, pero me sofoca mi corazón, lo echo a la calle, lo dejo aquí, ¿qué hago? Hagan espadas de los asadones. Levántense en el poder de Dios. Eso es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo, porque la trompeta de Dios está sonando y necesita que los valientes se levanten, que se despierte la gente de guerra.
Hermano, nosotros no peleamos las guerras a gritos. Nosotros no peleamos la guerra molestándonos con la gente. Oh, si mi hijo anda mal, lo voy a echar. No, señora, levántese todos los días. Clámele al Señor. Acábese en las rodillas. Al cabo que si ya le costó trabajo para irlo en el mundo físico, también tráigalo a la luz en el mundo espiritual. Oh, yo sé que Dios está rompiendo cadenas. Hay una hermana que está sufriendo por su hijo. Ya van 2 veces que cae en una clínica a causa de las dosis extras de droga. Pero el Señor te está hablando y dice: levántate, levántate. Y este es el tiempo en el que el Señor va a poner esa fruta para recogerla en el mundo espiritual. Decisiones, aquí hay mujeres que tienen meses que no han podido dormir, que han estado ahí sufriendo, diciéndole: Señor, yo no puedo más, oh Dios, me estoy volviendo loca. Hay algunas que han caído en estrés, en ansiedades, se comen las uñas, se muerden las uñas. Es más, algunas han caído en hasta morderse las uñas de los pies por la ansiedad que han desarrollado. Pero nos levantamos en el nombre de Jesús y lanzamos una lanza del Espíritu Santo que basta ya, que quiebra todo espíritu de ansiedad, que quiebra todo espíritu de depresión en el nombre de Jesucristo, y que va y hace cosas poderosas que no habían sucedido. Oh, yo sé que Dios está trabajando en el corazón de alguien en este momento. Hay gente que está ahí deseando: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decisiones que no son fáciles, que atormentan el corazón, que atormentan la mente. Pero déjame decirte una cosa: necesitas tomar una decisión. Porque las decisiones que no las tomes tú, de todos modos para Dios ya están tomadas. Mira, hermana, hay una palabra de revelación que me trajo el Señor esta mañana. Nunca la había leído así. Pero dice la palabra de Dios: cercano está el día de Jehová. Y hay otra parte de la Biblia que dice: el día grande y espantoso del Señor, en el que si tú no decidiste, de todas maneras tomaste una decisión. Fíjate lo que dice el Señor. Mateo capítulo 12, verso 30. El que conmigo no es conmigo, es contra mí. El que no está de mi lado, que está ahí, me hago o no me hago con Dios, me quedo o no me quedo con Dios, dice el Señor. Si no estás conmigo, de todos modos ya me declaraste la guerra. Para Dios no hay términos medios. Y fíjate lo que le dice a la gente que está pensando en decidir ayudarle a Dios a traer la cosecha o no. Que está pensando: ¿trabajo o no trabajo en la iglesia? ¿Lo hago o no lo hago? Dice el Señor: el que no es conmigo es contra mí. Pero el que conmigo no junta, desparrama. Si tú, querida hermana que estás allí, no ayudas a juntar la cosecha, entonces estás ayudando a desparramarla. No hay decisiones a medias. Dice el Señor: por cuanto no eres frío, no eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. Para Dios no hay términos medios. Es que yo voy a la iglesia, estoy allí, casi me arrepiento, yo le sirvo a Dios, ayudo, pero todavía no me puedo bautizar porque no sé, es que mi esposo no se quiere casar conmigo. Alguien tiene que tomar una decisión. Hay una madre que tiene que tomar una decisión esta noche y tiene que decir: así me muere en la raya orando por mi hijo todos los días, no lo voy a soltar hasta que o lo suelta Satanás o el Señor me lleva. Tiene que haber una madre que diga eso. Tiene que haber una hermana que pelee por un hermano, por una hermana. Tiene que haber alguien que se levante por su familia. Tiene que despertar el corazón de alguien a misericordia por salvación. Porque el que no está juntando con el Señor está desparramando la cosecha. Y esta palabra tiene que venir al corazón del pueblo de Dios. No somos término medio: o estás juntando o estás desparramando. No hay para acá y para allá. Necesita el Señor que nosotros entendamos. El Señor necesita que nos sacudamos la cabeza y no podemos orar 15 minutos, no podemos orar 10 minutos. No, necesitamos de una manera violenta. Dile al que está ahí contigo, dilo ahí en la pantalla, exclámalo, dile: yo me levanto con violencia en el nombre de Jesús. Me despierto con violencia en una revolución espiritual a mí mismo. A veces queremos hacer revolución en la vida de otro, pero primero tenemos que revolucionar en nuestra vida para que el poder y la eminencia de Dios sea con nosotros. Dile: yo me levanto en violencia del Espíritu
Santo, ese Espíritu Santo que mueve cimientos, ese Espíritu Santo que rompe cadenas. Hay hermanas que tienen hijos en la cárcel, que han estado sufriendo por ellos. Levántate por ellos. El Señor va a sacarlos de las prisiones para traerlos a los pies de Cristo. No te quedes como estás. Una decisión aquí puede romper los cielos a favor de tu casa. Alguien se tiene que despertar. Alguien tiene que decir: yo no me paro de aquí hasta que Dios responda. En el nombre de Jesús tiene que despertarse la gente de guerra. Que se despierten los valientes, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Dice: echa la hoz, porque la mies está madura. Personas que por años te habían dicho que no, te van a venir a buscar para decirte que sí. Te digo porque esta semana ha estado sucediendo aquí. Gente que habíamos estado discipulando, que le habíamos estado llevando la palabra y no. Y parecía que cuando avanzaba se iba para atrás. El Señor me redarguyó al corazón. Dice: empezamos a orar por el Día del Amigo. Tenemos 40 días de ayuno y oración. Y solos han venido a decir: estaba dormido y el Espíritu Santo me despertó. Y me dijo el Señor que esta era la última oportunidad que yo tenía. Yo nunca había creído que Dios me hablaba, pero el Señor me levantó y me dijo: y son jóvenes que andaban perdidos, que andaban haciendo cosas malas. Pero sabes una cosa, el Señor los está despertando porque hubo alguien que está despierto en el mundo espiritual, que se levanta a las 5 de la mañana a orar, que a las 11 de la noche está ahí en las rodillas doblado orando y diciendo: sacudo en revolución las potencias de los cielos. La palabra de Dios está rompiendo con los esquemas de la gente. Yo sé, aquí en Colombia nos levantamos con violencia en el nombre de Jesús. Hoy en la mañana me gozaba viendo cómo gente que no había querido, habían entregado todo. Idolatría, todo habían dejado y habían dicho aún en medio de la pandemia: por favor vengan y bautícenme, porque el Señor está diciendo: mira, le echa la hoz. No digas que no quiere, ve y dile otra vez, y dile otra vez, y aunque te diga que no cree, aunque diga que no confía en Dios, dile otra vez, predícale, y la palabra va a romper el yugo. Dice: porque la mies está madura. Desciendan, dice, porque el lagar está lleno. El lagar es en donde se exprime la uva, donde se exprime la manzana, se exprime la uva para sacar el vino, se exprime la manzana para sacar la sidra y se exprime la oliva para sacar el aceite de la unción. Entonces, dice el Señor: mira, los lagares deben de estar llenos porque es ahí donde voy a exprimir a mi pueblo y va a salir una explosión de la unción de Dios que antes no había sucedido. Yo sé que alguien lo está entendiendo. Alguien va a recibir una unción de liberación mientras escucha esta palabra. Alguien va a recibir una unción de valentía para ir y sacudir el mundo en palabra de Dios. Alguien se va a levantar con un espíritu de valentía que no había tenido. Esa gente que le daba miedo hablar de la palabra de Dios, ahora va a salir y naturalmente le va a hablar a la gente y la gente le va a decir: yo nunca había oído hablar de eso. Sígueme diciendo, ven a mi casa, va a soltar la palabra y la palabra va a ser la obra de Dios. Yo sé que Dios está haciendo algo en esta tarde y dice: rebosen las cubas, llénense ustedes, iglesia, de ese aceite que salió, de ese vino de Dios. Llénense, dice, porque ¿sabes qué? Están llenos. Porque es mucha la maldad del mundo, dice. Así cierra esta palabra. La unción de Dios va a rebosar, dice, porque la maldad del mundo ya llegó hasta el trono de Dios. Es demasiada la maldad, dice. Pero hay una promesa contra promesa y dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto quiere decir que va a haber una sobreabundancia de unción para los que se levantan. Los que dicen: no me va a pesar madrugar para oír la voz de Dios, no me va a pesar desvelarme por oír la voz de Dios. Va a haber una sobreabundancia de unción, porque en donde abunde el pecado va a haber una sobreabundancia de gracia, de unción, de poder de Dios. Yo sé que alguien está oyendo esta palabra y la está sintiendo, y está sintiendo el fuego de Dios en su vida mientras oye la palabra, y la palabra lo enciende.
Porque ¿sabes qué? Ahí va a haber una sobreabundancia de la unción, porque el tiempo de Dios ha llegado por tanto pecado que hay en la humanidad. Los pecados han sobrepasado los límites de Dios. Ahora los propios padres abusan de sus hijos. Las pobres niñas ya no son abusadas por gente de afuera. Ahora en las propias casas, aquí la violencia se ha desatado de tal modo que la familia no sabía estar junta. Y ahora la cuarentena ha desatado un mundo de violencia porque ahora están juntos, todo el día pelean, se ha soltado eso. Pero en este momento es cuando la iglesia tiene que entrar en acción. Un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. O un mundo enfermo necesita una iglesia con sanidad, con poder de Dios. Yo estoy hablándole a alguien que está ahí, alguna hermana, alguna persona que está ahí, le dijeron que probablemente tenía el virus y Satanás le quiso llenar la mente de piedras y decirle, ten miedo, mira, no que eres cristiana y que te va a venir el virus. ¿Sabes qué te va a pasar? Nada te va a pasar. Si te vino el virus, hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Vas a salir inmune y ahora no vas a tener miedo de que te den nada, porque ¿sabes qué? Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede cuando tú le crees a Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios. Es Dios mismo en nosotros. Y Dios es vida. Y toda la enfermedad, toda la muerte no puede contener la vida del Espíritu Santo. Si hay algo en ti, una enfermedad, mientras más te llenes de Dios, esa enfermedad tiene que salir de tu vida. Y hay algunos que a lo mejor ganaron la batalla a su familia, pero en medio de eso Dios te va a dar paz. Dios te va a dar. Quiero decirte una cosa, nuestro mayor deseo como cristianos es ver a Dios. Si hoy yo pudiera ver a Dios, me sentiría contenta, no me sentiría defraudada de Dios. Pero mientras esté aquí, voy a estar despierta peleando la buena batalla. Vamos a estar aquí, no queriendo, dice el Señor, que ninguno perezca. Así que solamente me queda decirte algo esta noche. Levántate. Quédate con esta palabra que dice el Señor. Despiértense los valientes, acércanse y venga toda la gente de guerra a la presencia de Dios. La gente de guerra va a venir a la presencia de Dios. Y solamente como resultado vas a cantar el himno de victoria. Así que dile al Señor, gracias por esta palabra. Gracias por la unción. Esta noche algunos de ustedes, aún dormidos en su cama, se van a despertar hablando en lenguas por el fuego del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios va a llegar a ustedes. En donde está, suelta la palabra sobre alguien de tu casa que no ha recibido la salvación. Y de esas flechas van a ir. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, hagan espadas de los azadones y hagan lanzas de las hoces. Antes nomás cosechábamos aquí en corto, pero ahora vamos a lanzar lanzas de alto alcance. Y la palabra de Dios va a ir hasta donde estén, porque nadie se puede esconder de Dios. Me dio mucho gusto estar con ustedes, declarar esta palabra. Un fuego desde la madrugada del Señor hablando a mi corazón. Dile a mi pueblo que se levanten los valientes. Que se despierte la gente de guerra. Tú eres un valiente de Dios, no tienes nada que temer. Iglesia, sal de ese adormecimiento y va a venir una unción que nunca antes habías tenido. El Señor te bendiga esta noche.